Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Tati Restovich de este lado. Hoy le doy la bienvenida al doctor abogado Julio Razona, al cual le agradezco el tiempo que se ha tomado un día sábado para estar con todos nosotros y para poder explicarnos y explicarles a las personas cómo funciona esta ley que tenemos en Argentina, que es la ley 27.491, una ley obligatoria y compulsiva de vacunación. Dado los diferentes comentarios que surgieron por ahí en las redes cuando uno hablaba sobre que era una vacunación hasta forzosa en muchos casos, bueno, lo quise hacer mucho más simple y convocarlo a Julio, que viene trabajando con este tema desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, le doy la palabra directamente a este amigo también que nos ha brindado durante todo este tiempo de pandemia una ayuda sumamente importante a todos los ciudadanos. Gracias, Julio, que estás del otro lado. No, al contrario, a mí siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, lamentablemente en la Argentina, al igual que los países más totalitarios y con sistemas comunistas del mundo, como Corea del Norte y China, tiene un sistema sanitario similar al de estos países, en donde se violan absolutamente todos los derechos personalísimos de los habitantes. Los derechos personalísimos son los derechos de la personalidad. Se viola el derecho a la libertad en salud, a la libertad de poder decidir sobre la salud de nuestros hijos y a la libertad de poder eh, disentir con una resolución imperativa del Estado. Esto quiere decir que ni siquiera los médicos tienen, tienen la oportunidad en los hechos de, cuando presentan un pedido de suspensión de la vacunación compulsiva, obligatoria y por la fuerza de la ley 27.491, ni siquiera los médicos son escuchados. Se ordena sacrificar a los niños, no dice eso la letra de la ley, pero en realidad es un sacrificio, porque conforme lo establecen las normas nacionales vigentes, debe prevalecer el bien social al bien individual. Con esto se justificaría que un niño sea vacunado o que pierda la vida o que bien quede con una discapacidad por un bien utópico, bien futuro social. Esto es de tan gravedad, esta gravedad es tan grande que, bueno, por mi parte, he interpuesto un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que hace poco más de un mes hicieron lugar, donde he solicitado la inconstitucionalidad de esta ley nacional. Ujú. Este pedido de inconstitucionalidad está fundado en una suma enorme de leyes internacionales, de tratados internacionales que están incorporados a la Constitución Nacional y los derechos humanos básicos que Claro. deben imperar en cualquier Estado de derecho, ¿no? En cualquier país donde se ejerza el derecho en forma independiente, donde exista un Estado de libertad, donde haya democracia representativa, donde haya un poder judicial independiente. Esta ley es de semejante severidad que en los hechos, cuando nace un bebé y se le ordena inyectar inmediatamente una vacuna contra la hepatitis B, y los padres se niegan, en muchísimos casos se niegan con informes médicos diciendo que es peligroso para el bebé por antecedentes clínicos, por Sí, hipersensibilidad, por alergia, bueno, por lo que los médicos sí, argumenten. atribuyan. En los hechos, se le da intervención al Poder Judicial y en pocos minutos ese nene es inyectado, sin permitir a nosotros los abogados intervenir en un proceso, violándose lo que se llama la bilateralidad del proceso. La bilateralidad del proceso quiere decir que en cualquier situación donde está en juego un derecho, un juez, antes de decidir, debe escuchar a las dos partes.
Nunca puede decidir algo escuchando a uno solo, por eso se llama Literal. bilateralidad. Se viola ese principio de bilateralidad del proceso y Ujú. se viola el principio de segunda instancia. El principio de segunda instancia es que ante una resolución de un juez, cual, la persona que no está de acuerdo con esa resolución tiene derecho a ser oída por otro juez, Pues, por otro tribunal superior para que revise esa decisión. Eso es una garantía en un Estado de Derecho. Estas son garantías procesales, donde claro. todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derechos a ser oídos y todos tenemos derecho a que se revise cualquier decisión judicial. Esto es básico, esto cualquiera que pasó por la puerta de la Facultad de Derecho lo sabe. Esto es esencial en un Estado de Derecho. Lamentablemente, con esta ley compulsiva, obligatoria y por la fuerza, una ley sanguinaria, terrible, no se cumplen con todas estas normas. Además, esto ha ocasionado muchísimo malestar porque hay provincias que excediéndose en el marco de la ley, la ley 27.491 es una ley nacional, Sí, quiere decir que se aplica para toda la República Argentina. Después, cada provincia debe adaptar su legislación para el tema de la vacunación, pero no puede modificar la letra de la ley nacional. tal Es cual. como si fuese un código penal. El código penal es exactamente igual para todo el país. Cada provincia puede implementarlo a través de distintos procedimientos, pero el Código Penal no se puede violar. Acá nos encontramos con dos situaciones, de hecho, que me he dedicado a estudiarlas y he hecho público para que la gente se sepa defender de estas imposiciones arbitrarias del Estado. La primera, la primer provincia en la República Argentina que amenaza con la detención, Una locura. multa de los padres que no quieren vacunar a sus hijos, o sea, con una detención, como si fuese un delincuente, es la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, el 25 de agosto del 2025, promulgó una resolución, que es la 2572, por la cual establece que los padres que deciden no vacunar a sus hijos, a través aplica el Código Contravencional de Mendoza, el artículo 119, los condenaría a una pena privativa de la libertad, multa y, bueno, y demás castigos. Lo peor es que, Trabajos comunitarios también. claro, que en realidad el trabajo comunitario sería una supletoria de la detención, pero es una sanción penal. Y está fundado, te decía que es el artículo 119 del Código Contravencional de Mendoza, y este código hace referencia a la ley de vacunación 22.909 del año 83. La ley 22.909 del año 83 fue derogada en el año 2018. La ley 22.909 fue una ley promulgada por el gobierno de facto, el gobierno Ujú. militar que estuvo, ¿no?, desde el año 76 hasta el 83 en la Argentina. Era un gobierno de facto, un gobierno ilegal, no Ujú. constitucional. Y unos días antes de retirarse del gobierno y entregar el gobierno al doctor Raúl Alfonsín, que era quien Alfonsín. había ganado las elecciones, hizo este contrato que genera, como todos estos contratos, un beneficio económico enorme a quienes lo firmaron, porque le garantizaba a las empresas farmacéuticas que iban a comprar en la Argentina, le iba a comprar millones y millones de Millones de dosis. dosis. Casualmente, antes de irse, hacen este contrato que seguramente estarán disfrutando lo- de las comisiones que habrán ganado. Bueno, esta ley fue derogada, como te decía, en el año 2018 por la ley De mí. 27.491. Esta es una ley derogada. Derogada quiere decir que no se puede utilizar más. Ya, una ley inexistente. Bueno, pero sigue, Pese a sigue siendo, eso, pero Julio sigue siendo ilegal, entonces, si está derogada esa ley, no se pueden basar en un artículo de una ley que está derogada en lo que respecta a Mendoza. bueno, es a lo que voy a llegar. Después, esta resolución de Mendoza, la 25.572, Sí. también habla de las sanciones en función del artículo 29 de la ley 27.491.
La ley 27.491 no habla de sanciones a los padres de los niños que no son vacunados. Repito, esta ley no habla de sanciones a los padres, habla de sanciones a los efectores de salud. Ujú. Efectores de salud para la ley son el personal sanitario que tiene que hacer cumplir la ley. Las sanciones son para el personal sanitario que no hace cumplir la ley, no para los padres. Entonces nos encontramos que en Mendoza, la provincia de Mendoza, que es una de las provincias más grandes de la Sí. Argentina y más ricas de la Argentina, nos encontramos con un poder legislativo que dicta una resolución en base a una ley derogada hace ya muchos años, Claro. 8 años, y la funda en esa ley derogada y en una actual que la interpreta de una manera absolutamente diferente a la letra de la ley. Por eso yo lo advertí, lo he hecho público en Mendoza, que cualquier persona que llegue a ser multada o privada de su libertad o sancionada de cualquier manera, es víctima esa persona de un abuso de autoridad. En el caso que llegue a ser detenida, es víctima del delito de privación ilegal de la libertad y podría iniciar acciones contra los responsables de esta privación ilegal de la libertad, ya sean miembros del Poder Judicial, Sí, jueces, sí. fiscales. Es un Bueno, derecho que tienen todas las personas y esto es absolutamente claro, no es que hay alguna duda al respecto. bueno, pero Esto tiene Julio, que esto ser. pasa, que vos estás contando en Mendoza, también pasa en otras provincias, a lo cual, entre el lapso de que estos papás están siendo denunciados, les están imponiendo multas, les están imponiendo un arresto de 5 días y más trabajo comunitario que sucede en otras provincias también. En ese lapso de ese tiempo, esos niños son llevados, o sea, interviene algún juez de menores y esos niños son llevados a una vacunación forzosa por parte de la Del justicia Estado, del así es, Estado. del Estado. Te digo del Estado, porque el artículo 14 de la ley 27.491 Sí. no habla de la intervención de la justicia, no habla de la intervención de la justicia, habla de la intervención para procurar la vacunación, pero no dice que tiene que darse vista al Poder Judicial. De hecho, se le da vista al Poder Judicial por una costumbre, porque se le da vista al Poder Judicial, porque en realidad yo no sé si es ineptitud, mala fe, se le da intervención directamente a los juzgados de menores, a los tribunales de familia, y los tribunales de familia ordenan inaudita parte que vacunen a los chicos, violando el principio de bilateralidad del proceso. Quiere decir que estamos ante un régimen totalitario, absolutamente inconstitucional, ilegal. Esto que yo te estoy contando, que también ocurre en Sí. Córdoba, lo único que tiene Córdoba es que no lo fundaron en una ley derogada como Mendoza, lo fundaron en la ley 27.491, pero, sin embargo, la ley 27.491, como te decía, no habla de sanciones a los padres, o sea, se exceden, es como si el Código Penal inventa una provincia, inventa un Claro. delito, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes son? A ver, ¿quién estarían siendo los responsables, digamos, en este caso, como para poder accionar? Los funcionarios legislativos y los Que funcionarios estén judiciales. judiciales Además, que, hay más cosas, hay mucho más. Hay sí, nomás. muchísimas cosas, muchísimo más graves, como esto. En la República Argentina existe la Ley de Derechos del Paciente. Sí. La Ley de Derechos del Paciente es una ley que se promulgó luego de una crisis muy grande que hubo cuando apareció el SIDA en la Argentina. Ujú. Entonces se garantizaron un montón de derechos a las personas que padecían una enfermedad para no informar sobre su enfermedad, que nadie les pudiese exigir su Sí, estado de salud. Bueno, tal cual. una ley que fue entre los ítems de esta ley, que es una ley muy humana, ¿no? Para la convivencia, Ujú. establece que no se puede eh, medicar a una persona sin indicarle a las personas lo que se le va en este caso, a inyectar, las consecuencias que puede tener,
las Obviamente. secuelas que puede tener. Entonces se firma lo que se llama un consentimiento informado. Quiere decir que para este caso de la vacunación, el padre de un niño avala, luego de informarse qué contiene la vacuna que le van a inyectar, lo avala, firma y toma. Entonces tiene, en ese momento, cuando le leen las contraindicaciones y lo lee y lo firma, es el momento que advierte, no, pero mi hijo es Bueno, alérgico o es hipersensible a determinada cuestión, o el pediatra no quiere que lo vacune ahora porque primero hay que hacer un estudio por para ejemplo, evitar un daño futuro. tal cual. No, acá vale, acá corren los intereses de las empresas farmacéuticas y de la Organización Mundial de la Salud, esta entidad de Bill Gates, esta ONG de Bill Gates, que necesita vender vacunas e inyectar a todo el mundo. Así que se viola en consecuencia no solamente la letra de los tratados internacionales que protegen la salud de los niños, especialmente de los niños. Se viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. Se viola la misma letra de la ley 27.491 que establece excepciones, y acá parece que las excepciones nadie la lee. Las ¿No? excepciones son estas que estoy tratando, porque Claro. en los hechos se vacuna por la fuerza, a la medida de los intereses de la Organización Mundial de la Salud, que no es más que el representante de las empresas farmacéuticas que venden las vacunas a la República Argentina y que A través de la OPS. generan enormes ganancias para los funcionarios públicos de la Argentina y especialmente los legisladores que aprueban estas leyes a requerimiento de esta organización privada nefasta. Cuando vos nombraste la OMS, todo eso se va gestando y termina en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Claro, porque Y la en el Organización fondo rotatorio Panamericana, de, y en el fondo la rotatorio de las vacunas, que ahí tenemos también a Alianza Gavi, como de Bill Gates y demás, ¿no? Claro, porque la Organización Panamericana de la Salud es la delegación para América de la Organización El Mundial de la Mundial de Salud. la Salud. En los hechos, nuestro país, nuestro presidente ha manifestado que salíamos de la Organización Mundial de la Salud Ah, y como lo vengo repitiendo siempre, la única forma de salir de la Organización Mundial de la Salud es publicarlo en el boletín boletín oficial oficial. para que tenga efectos erga omnes, quiere decir efectos contra todo el mundo. No, no es necesario ir a notificar. Si eso se publica en el boletín oficial, ya estaríamos en el trámite para salir de la Organización Mundial de la Salud. En los hechos no hemos salido. Eh, Hoy podemos leer en la página oficial del Ministerio de Salud de la Una locura. Nación que seguimos cumpliendo los mandatos de la Organización Panamericana de la Salud, que es, como vos bien lo decías, Es lo cumplen mismo. los mismos requisitos de que la Organización Mundial de la Salud, y con estas entidades, estas alianzas de vacunadores, estas entidades científicas, pseudocientíficas, que no son más que organismos de protección y ayuda a la OMS para que sean más fácil vacunar a los niños. Pero repito, nosotros en la Argentina sufrimos un sistema sanitario exactamente igual al de los peores países comunistas de la Tierra, donde los derechos individuales no valen absolutamente nada y donde está pisoteada la libertad individual. Eh, Bueno, lo resumiste en unas palabras que quizás son muy duras para las personas que están del otro lado y están escuchando esto, pero así funciona Argentina, desgraciadamente, como lo acabas de comentar recién vos. Una de las preguntas que te quería hacer, primero si tenías conocimiento, porque quiero pasar a otro, dentro del mismo tema, hacerte otra pregunta, ¿no? Pero si tenías conocimiento si las mismas los mismos inyectables que siguen promocionándose hasta el día de hoy por medio del Ministerio de Salud de la Nación, siguen siendo de plataforma ARNM. Si tenías conocimiento sobre eso, por lo menos es lo último que yo he leído del convenio que hizo con Synergium BioNTech y las vacunas para el virus inicial respiratorio que se le colocan a las embarazadas en la semana 32 a la 36. Sí, yo en realidad, yo como criminólogo me estoy dedicando, y de hecho lo estamos haciendo a full estos días,
Sí, sobre la falta de control de ANMAT sobre las vacunas de todo tipo sí, sí. y sobre los medicamentos de todo. Yo creo que el tema técnico, científico, se lo tendrías que preguntar a un científico especializado en el tema, como hay varios en Argentina. Sí, sí, sin duda. No, yo no me gusta hablar de los temas, yo podría dar una opinión por lo que escucho, Sí, bueno, pero pero por es lo que mejor. sé y me dedico a investigar, nosotros tenemos en puerta una acción muy grande, creo que va a ser muy trascendente con relación a la falta de control de las vacunas que se inyectan a los niños en la Argentina. La absoluta falta de control. Actual, no solamente en las vacunas COVID, ¿no? Que todos, No, bueno, que eso ya lo sabemos. confesó el Ministerio de Salud de la Nación en una audiencia, en un juicio que inicié hace ya 3 años para que no se vacunen a los niños, donde ellos reconocieron que no hacían un análisis biotecnológico de las vacunas, lo reconocieron, o sea, confesaron ese delito como ese delito, ¿no? Porque el ANMAT, para recordar que el ANMAT en la Argentina es como la FDA en los Exacto. Estados Unidos, es la entidad de control de medicamentos y alimentos, cuyo objeto es esto, garantizar a la población argentina que los medicamentos que pueden utilizar la población han sido analizados y aprobados por esa entidad, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Pero te Julio, puedo asegurar que esta investigación que estamos terminando eh, eh, tiene que ser un antes y un después en la salud ojalá. argentina, porque se están cometiendo cosas gravísimas relacionadas con la falta de control de los medicamentos que se utilizan en la Argentina. Falta de control que obedece ni más ni menos a los intereses económicos de las empresas farmacéuticas y a la facilidad con que la corrupción ha intoxicado a gran parte de los funcionarios públicos de la República Argentina. Sí, que no solamente estamos hablando de los que están hoy en ejercicio, sino de los anteriores también, ¿no? O sea, porque por ahí no quiero encasillar solamente a los. Esto Esto no es no una es una cuestión cuestión política, política. esto no es Exacto, una cuestión exacto. política partidaria. No, 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 Esto, exacto. esto es como si encontrás una banda de asaltantes de banco y decís, bueno, Exactamente. eran de Boca o de River. No, no eran asaltantes de banco. Acá no importa que si estaban afiliados a un partido político, otros, si sobrevivieron y siguieron en un cargo, si después los echaron, no importa, cometieron el delito. Son Es suficiente. delincuentes. Son ¿Tá? Son delincuentes y es delincuentes, suficiente. además de un delito gravísimo que está poniendo en riesgo el futuro de la República Argentina. Porque a veces como yo muchas veces cuando analizamos estas cosas decimos, pero eh, siempre hay un motivo para un delito, nunca hay no es un loco que se puso a envenenar vacunas. ¿Y cuál Efectivamente. es el fin? Y que la Argentina es un país rico, que es un país que ha sido apetecido por las grandes potencias, es un país con una riqueza natural incomparable, con, con reservas de petróleo, de gas, de minerales, de lo que Minerales. quiera, un Ujú. país casi vacío, que está haciendo, que es está en la mira de todas las grandes potencias, y qué mejor que tener un país enorme, vacío y despoblado. Bueno, pero Eh, así lo han dicho los grandes que han venido a instalar sus Big Data en Argentina, que el problema de Argentina es que hay muchos argentinos. Entonces, qué mejor que Cada vez despoblarla, somos ¿no? menos, pero vos fíjate que se está formando una generación de niños que fallecen o niños que Una van a ser locura. discapacitados de por vida. Entonces, dentro de unos años, quienes tendrían que asumir nuestra defensa de la patria físicamente, Sí. no va a haber quien nos defienda. Es un país, se está entregando el país a los grandes intereses corporativos de las mismas personas que son los que fabrican la vacuna. Es Es una decir, locura. no es tan difícil de entender. Entonces, por eso es tan importante la resistencia activa del pueblo argentino y tomar conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Para hacernos oír, hacernos valer y exigir que toda esta gente que nos ha traicionado, que, el, que ha entregado nuestra soberanía no solamente
física de nuestra parte de nuestro territorio, sino nuestra soberanía sanitaria, donde ya los padres no somos dueños de la salud de nuestros hijos Primero, es y una que locura. nos meten presos si nosotros no le damos una vacuna a un niño que no nos dicen qué contiene la vacuna. Parece una Efectiva, locura. Pero, efectivamente. O sea, porque, alguien va, perdón que te corte para darles a las personas un ejemplo muy claro, que, y quizás un poco burdo, ¿no? Pero hay un montón de gente que no va y compra, un ejemplo, un teléfono móvil, le va a preguntar cuánta memoria tiene, le pregunta si tiene, cuánto dura su batería, le va a preguntar todas las características y demás. Yo de tecnología, pues ya me conocés, somos más o menos parejos, no nos llevamos muy bien con esto, pero les hacen todas las preguntas y sobre todo si tiene garantía. Ahora, cuando es el momento de poder de inyectarles, como ha pasado con las vacunas, mal llamadas vacunas COVID, que fue un experimento y que Argentina lo fue y Latinoamérica también lo fue, pero por supuesto, sobre todo Argentina, ¿no? Ya lo había dicho muy abiertamente Fernández en su momento, que habíamos sido un país privilegiado, ¿no? En tener a los argentinos como ratas de laboratorio. Nadie preguntó nada. Está bien presos del terror, del miedo y demás, pero no solamente eso, estamos hablando de lo que son las vacunas de calendario, también las que nunca en su momento tuvieron ningún tipo de control, ni siquiera por medio de la FDA y tampoco por el ANMAT, que es el ente regulador argentino, que es el que debería darle un poco de tranquilidad a los padres, diciendo, bueno, estamos controlando esto que llegó sí se puede poner, esto no y esto. Y una de las preguntas a las cuales yo quería llevarte, Julio, es a la siguiente. Muchas provincias. Santa Fe, por ejemplo, yo soy santafesina, y Santa Fe tiene, por ejemplo, determinados objetivos. Ellos le llaman población objetivo de determinadas edades, ¿no? En general son de 4 a 11 años y después viene la otra que es de los 12 hasta los 16, en donde para poder tener o ingresar no solo en los establecimientos educativos, sino tanto sean públicos como privados, sino también a los que hacen algún tipo de disciplinas deportivas, por ejemplo, se le piden que para poder ingresar a ese tipo de disciplinas, cualquiera sea el deporte, que esté relacionado con algún tipo de federación que dependa de la provincia, tiene que presentar, en este caso, nosotros somos pioneros Argentina, su carnet de vacunación. En este caso es digital, porque tenemos todo lo que es digitalización, ya lo vos ya lo sabés muy bien. Em, ¿Eso es ilegal también? absolutamente. De ahí los fundamentos. Empezamos la charla contándote que eh, está en trámite ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, que es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sí. la inconstitucionalidad de esta ley. La inconstitucionalidad porque todos estos hechos que vos contás tan detalladamente, cada uno de esos hechos, esas imposiciones arbitrarias, ilegales, son ilegales, son arbitrarias, son ¿Cómo nos totalitarias. defendemos los padres? Por ejemplo, a ver, me voy a poner un poco, porque ya cuando hablo de estos temas a mí entro en otro estado. Santa Fe, por ejemplo, creó el agente comunitario de salud, Julio. Te lo cuento a vos como a otras personas por si no lo sabían. Son civiles que están sin hacer nada, entonces los mandan a lugares que son precarios, a donde no llegan la conectividad, a donde están, es porque están. Entonces van a hacer relevos a las familias en donde les hacen las preguntas a ver si tiene todas las vacunas puestas, si no y demás. Si le faltan todas si no encuentra, vamos a suponer, esa mamá se mudó y no encuentra o no quiere encontrar ese famoso carnet de vacunación, ese niño en Santa Fe es llevado perdón, me sale juez de menores y no es esa la palabra. Interviene el juez de menores porque son denunciados, o sea, tanto sean los efectores que pasan, los agentes comunitarios de salud, como los maestros o como los que están dentro de clubes determinados, a responder y denunciar, llamémosle de esa manera, ¿no? A dar aviso que tal persona o tal niño no se encuentra vacunado. Entonces ahí interviene el juez de menores, digo yo, corregime si me equivoco, y ese niño es sustraído y vacunado, aunque ya tenga
2 o 3 dosis, no importa, se colocan todas otra vez. Bueno, Entonces, es, ella tipifica el delito, además de la privación ilegal de la libertad, porque no está autorizado por la ley ningún juez a secuestrar a un niño, tipifica el delito de privación ilegal de la libertad y lesiones gravísimas. bueno, pero vos sabés muy Eh, bien que eso lo han hecho, no solamente lo que cuento Bueno, yo en lo que Santa pasa es que Fe. ¿Qué hacen esos papás? ¿Cómo se defienden ante eso? la, la- muchísimas cosas se pueden hacer porque la gente desconoce los derechos que tiene y Exacto, desconoce cuáles son las acciones que puede hacer y desconoce que puede hasta denunciar a un juez y exigir un juicio político y hacerlo echar. En la medida que la gente no conozca sus derechos y que mansamente entrega a sus hijos, que no conozca que la desobediencia es un derecho, el derecho a bueno, desobedecer una orden ilegal es un derecho, que no sepa que la legítima defensa también es contra una orden ilegal, en la medida que también que no haya abogados que enseñen y vayan al frente con estas cuestiones, bueno, estas cosas van a ocurrir, porque si nadie se les opone, ¿cómo puede ser que en determinados lugares ninguno se anima a hacer eso y en otros sí? Generalmente con la gente inculta, con la que no claro. tiene acceso a un buen abogado, que no tiene acceso a la justicia, que no conoce estas cosas que nosotros estamos hablando. Por eso el globalismo necesita de gente inculta y con miedo. Por eso Sí, si vos la cultura del globalismo se imparte a través de la televisión y vos mirás 2 días televisión, se te quema el cerebro, te sale espuma por la claro, boca. Pero, y totalmente. entonces, ¿qué? Hipnotizan a la gente de alguna manera, está hipnotizada con un sistema donde no se le enseña a nadie a ejercer sus derechos, ni siquiera a los chicos en las escuelas. Se le enseñan que hay como 150 géneros de sexo, pero no se le enseña cómo tiene que hacer ante una imposición Ah, arbitraria tal del cual. Estado. Una imposición arbitraria es hasta una detención ilegal de un chico que va caminando por una plaza, hasta que querer Julio, detectar una tóxica que nunca fue aprobada por el Estado. Eso claro. es absurdo. Exacto, eso es arbitrario. Pero entonces también sería arbitrario, por ejemplo, en mi provincia, Santa Fe, cuando crea el famoso VAX Team, el equipo de las vacunas, en lo cual se les entregan a los chicos dentro del colegio, a todos los niños dentro del colegio, que es para este año, el 2026, que ellos le llaman que es una estrategia innovadora y que está destinada a niños de 4 a 11 años. Y lo que hacen es completar esquemas de vacunación obligatorios. ¿Pero cómo? Lo hacen a través de un álbum de figuritas y de una serie como si fuera animada. ¿Para qué dicen ellos? Que es para motivar la vacunación en las escuelas y en los centros de salud y así poder mejorar esas grandes coberturas que ellos tienen y que piden a pesar, perdón, que piden de la mano de la OPS. Eso está vigente en mi provincia, por ejemplo. Eso también es arbitrario e ilegal, ¿no? Sí, bueno, no sé si una manifestable, sí la compulsividad es absolutamente ilegal. Así como también es legal que si un padre considera que su hijo tiene que ser vacunado con todas las vacunas de calendario, más allá del contenido, que hay Sí. padres que dirán, bueno, a mí no me importa que me digan qué contiene la vacuna, yo tengo fe en el Estado y lo vacuno le doy las 55 vacunas que se le dan a los niños en la Argentina hasta la adolescencia. Y bueno, también tiene derecho a eso, Claro que pero sí. Pero, tiene que haber un derecho a la libertad de exacto. decidir. Por eso acá también se viola lo que es la patria potestad. La patria potestad es el derecho que tenemos todos los padres o madres a decidir sobre cómo criar a nuestros hijos y cómo educarlos y cómo cuidar su sistema de salud. Ese ¿Sabes? es Por eso está en la exclusivo de los convención, padres. pero eso está en Eso la es Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, es un pero derecho internacional. es un derecho personalísimo indelegable, salvo en la República Argentina, en China y en Corea. Es un Claro. derecho humano personalísimo. Personalísimo quiere decir que no se le puede delegar a nadie. Ningún, yo como padre no puedo delegar a otro padre la crianza de mis hijos que decida mi vecino de al lado si mis hijos hay que vacunarlos o no. Eso lo voy a decidir yo después de hablar con el médico, de estudiar. Pero tampoco lo puede decidir un funcionario del Estado sobre la vida de mis hijos.
Tampoco, no está No, claro que autorizado. no. Es un derecho, por eso se llama personalísimo, porque no se le puede delegar ese derecho a nadie. Y acá en la Argentina, como te lo decía al principio de esta charla, se han violado todos los derechos personalísimos para lograr la supervivencia o la vida digna de un niño, escindido de todas las enfermedades crónicas que les pueden generar Claro, las vacunas de calendario, máxime cuando no nos advierten. Vos fíjate qué importante sería el consentimiento informado en las vacunas, porque ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dicen qué contienen las vacunas? Porque ahora sabemos, como bien lo estuvimos exponiendo con Chinda Brandolino Brandolino. en Paraguay, las vacunas, todas las vacunas contienen células de fetos Humanos. humanos abortados. Sí. Todas las vacunas contienen células de cerdo y de mono. Y de pollo. Todas las vacunas tienen células de pollo, bueno, y un montón de cosas más. Porque entonces también tendría que preverse, de hecho que es un derecho, la objeción de conciencia. ¿Por qué una persona católico practicante bien puede decir, no, yo no quiero que a mi hijo le den una vacuna genética, genética Sí, sí, de un feto abortado, son donde pueden abortados. modificar su ADN? O bien una persona musulmana o judía puede decir, no quiero que le den una célula de cerdo. Si nosotros no comemos cerdo, hay una objeción de conciencia, Tal un cual. problema ético, cultural, ideológico, moral. Eso también, eso es un derecho. La objeción de conciencia es un derecho que acá han pisoteado también las objeciones de conciencia. Y entonces, claro, si yo católico me entero que a mi hijo le van a dar una vacuna que tiene fetos humanos abortados, que te dice la vacuna hasta la semana de gestación que tenía ese feto, pues tienen una cifra nomenclada, te dice cuánto tiempo había vivido ese feto en el útero de la madre hasta ser abortado. Claro, muchísima gente, muchísimos católicos se iban a oponer por una objeción de conciencia, Bueno, pero así como aparte se les cae el negocio del aborto también, Julio, si vamos por ese lado. Imagínate que es todo un comercio. bueno, pero sí, sí, lo sabemos, pero te quiero decir, este derecho que tenemos todos, por eso es tan importante cumplir con la ley de derecho del paciente y hacer firmar un consentimiento Claro. informado. Lo que pasa es que yo creo que el 99% de la gente, si se entera que contiene la vacuna realmente, no va a querer vacunar a sus hijos. Nosotros acá en la Argentina hicimos esa reunión en el Congreso de la Nación Sí, con el en el único Ateneo. ir qué contienen las vacunas. Acá hablamos 20 representantes de distintos médicos, científicos, juristas. Hablamos hasta nosotros mismos teníamos distintas posiciones encontradas, pero todos coincidimos que tenemos derecho a saber qué se le inyectan a nuestros hijos, más allá de las disidencias que podemos tener entre nosotros, por supuesto, disidencias educadísimas y Por respetuosas supuesto. con distintas opiniones, pero todos coincidíamos en que tenemos derecho a saber qué es lo que se le inyectan a los niños en Argentina para saber si lo vamos a permitir o no, o vamos a disentir y vamos a exigir que se respeten nuestros derechos a ser oídos. ¿Y cómo se hace, Julio, para ser oídos? Porque lo que hablamos ahora, estábamos hablando sobre esta ley nefasta, esta ley que ni siquiera tuvo una modificación, ni que no creo que, a lo mejor soy un poco pesimista, pero viendo cómo se van manejando a través del paso de los gobiernos, nunca hubo ninguna modificación de esta ley ni nada por el estilo, sino que al contrario fueron intensificándolo un poco más e incluso en las provincias, como bien comentabas vos al principio, intensificaron de manera ilegal, como comentaste recién, de manera arbitraria también, pero fueron intensificando los operativos y aparte llaman a los niños población objetivo. O sea, los niños son objetivos. Todavía recuerdo cuando dijeron en su momento, Blanco. bien, claro, son un blanco. Siempre que estamos en guerra, estamos en la Tercera Guerra Mundial, donde nos quieren matar o discapacitar, y si hablan de objetivos, creo que está bien lo acertado. En el último libro que escribí, Agenda de la Resistencia, Sí,
hablo de la Tercera Guerra Mundial. Y es esta, la tercera. Lo que pasa acá no nos atacan con misiles, con No, cañones. no hay No, balas. hagan de otra manera, con el glifosato, con las vacunas, con las antenas 5G, con los chemtrail. Nos atacan de diferentes maneras. Y lo que están haciendo es despoblando, como si fuese una guerra donde Realmente. no hay gente que se pueda oponer. ¿Y qué se puede hacer? Lo que estamos haciendo. Yo, por mi parte, desde mi lugar, he llegado al máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, está para resolver la cuestión de la inconstitucionalidad. Está en trámite una causa penal por envenenamiento que ha iniciado, actualmente está en la sala segunda de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Pi en Buenos Aires, Sí. donde he sostenido que todas las personas vacunadas han sido víctimas de envenenamiento. Eh, Hace poco fue recibido por la Cámara, que se tiene que resolver, y a todo el mundo yo le digo que por el momento trate de eludir con inteligencia, no ir de frente a decir yo no vacuno, porque sino con inteligencia, con sagacidad, con picardía, ir eludiendo la vacunación para que nos dé tiempo a lo que estamos luchando por esto, para conseguir que se suspenda la obligatoriedad, la compulsividad de las vacunas y Y que los también, padres sean libres de elegir si deciden inyectar a sus hijos o no. exactamente, y he pedido, se lo he reiterado muchísimas veces al presidente de la Nación, que reformule la reglamentación de la ley, porque esta ley, como la ley habla de excepciones, lo que pasa es que se podría reglamentar de nuevo, una reglamentación la hace el Poder Ejecutivo, o sea, la hace el presidente de la Nación, la puede hacer en cuestión de horas. Ujú. Claro, que si hace una reglamentación donde sean escuchados los padres, las objeciones de conciencia, los médicos pediatras que se oponen para no sacrificar a los niños y que sean víctimas de una muerte o de una discapacidad permanente, el negocio de las vacunas caería notablemente. Estamos hablando de miles de Y de millones de millones de dólares. que compra el Estado, que compra, vos pensás que sí, yo creo que esto es muy claro. Son 55 vacunas que compra el Estado, porque dicen las vacunas son gratuitas. No, no son gratuitas, las compramos No, nosotros. nosotros. A un promedio de $10 cada una son $550 por Dólares niño por en Argentina que se gasta en vacunas. Hay 15 millones de chicos en la Argentina, son 8.000 millones de dólares. Es un negocio de 8.000 millones millones de dólares. que tiene cerradas las empresas de Bill Gates. O sea, el Estado le garantiza a Bill Gates, hablo de Bill Gates porque es el mayor accionista de las empresas farmacéuticas, le garantiza a Bill Gates en la Argentina, a vos vas a facturar 8.000 millones de dólares entre que un nene nace y su adolescencia. De esos 8.000 millones de dólares, surge que mágicamente todas estas leyes fueron aprobadas en forma unánime por la legislatura. Sí. Forma unánime. Estas leyes tan arbitrarias, ilegales, inconstitucionales, todos los legisladores de la República Argentina levantaron la mano para aprobar Sí. esta ley ilegal. Hubo uno solo que no la levantó. ¿Vos sabías eso? No, no lo Y, sabía. Pino Solanas ¡Ay, tenés razón! no votó a favor, votó en contra. Tenés Cuando razón. se aprueba la ley, con un único voto en contra, al otro día manifestó que en realidad él se había equivocado cuando tocó el botón de aprobado o desaprobado y que entonces pasó de no ser unánime a ser unánime. Pero unánime. Parece que los Hubo una sobres, PRI. Lo sé sobres exactamente. Yo que te iba a no decir lo habían mismo. y no. Pero es increíble. Además, si vos ves, ¿cómo puede ser que sea una ley de vacunación por la fuerza, donde no se escucha? Bueno, esta ley que fue del 2018 fue una de las imposiciones de del G20 que le hicieron al presidente Macri. Lo que pasa es que esto recién en el gobierno de Alberto Fernández se Sí, reglamentó es verdad. junto con otras leyes y ahí se impuso. Pero esta ley fue aprobada por el presidente Macri junto con un montón de leyes más que impuso el G20, que cuando hablamos del G20 hablamos de la Agenda El 2030, 30.
Y bueno, y son las leyes de identidad de género, bueno, todas estas leyes nefastas que nos ha impuesto la Agenda 2030 y que todas tienen en común que sirven para diezmar la población argentina y para evitar la procreación. Nación. Son todas leyes para que la Argentina sea Sí, un país de control casi de natalidad. casi deshabitado y muy fácil de dominar. Es un control de la natalidad, como lo dijo muy bien en su memorándum 200, Henry Kissinger. No es Claro, nada. pero para la Argentina, que somos el botín de guerra del globalismo. Para la Argentina, Sí. el globalismo y los grandes intereses corporativos necesitan un país con gente, con poca gente, con una generación que van a ser enferma, con una enfermedad crónica, si logran sobrevivir a todas las vacunas, y muy fácil de dominar, ¿no? Porque Sí, bueno, lamentablemente las personas que toman conciencia de esto son pocos, somos pocos los que vamos a poder sobrevivir a semejante embate en la medida que la gente no toma el conocimiento de lo que estamos siendo víctimas de la Tercera Guerra Mundial. Y somos el país utilizado que han puesto su objetivo los globalistas para un país destinado a ser dominado por ellos. bueno, evidentemente, por los, a ver, a los hechos me remito. Han pasado varios gobiernos y como te comentaba antes, las cosas siguen siendo exactamente igual e incluso intensificadas. Quería hacerte una pregunta, Julio, antes de hacerte otra más, porque hoy me voy a sacar todas las bases. Yo ya las sé, pero me voy a sacar, le quiero que la gente se quede sin dudas, porque fue muy controversial. Yo no sé si los otros países no conocían sobre esta ley de vacunación que tenemos nosotros en nuestro país, a los cuales se quedaron azorados porque dijeron no puede ser que sucedan estas cosas como sucedió en Mendoza, como sucedió en la provincia de Córdoba, como sucede en Santa Fe Tienen también, la o en otros lugares. duda desde cualquier país extranjero que pongan ley 27.491 de la Argentina y que la lean. Ahí Ahí está. se van a... Y su reglamentación también. Todo lo que Eh, estoy hablando está, esto, lo bueno de los estudios criminológicos es que está todo escrito. claro. Acá, acá no hay duda, ¿no? Estas no son opiniones personales, acá está escrito. Así que cualquier persona que tenga una duda, que lea la resolución de la provincia de Mendoza, que lea la resolución, que lea en la resolución, esta es la resolución 2572 que lea los fundamentos, que lea el Tal cual. código de, el, el, um, el Código Contravencional de Mendoza, que lea el artículo 119, que va a ver que esto se fundó en una ley derogada. Bueno, todo esto que estamos hablando, lo bueno de esto es que está todo escrito, Escrito. está publicado en los boletines oficiales de cada provincia y en el boletín oficial de la Nación. Lo que pasa que, sí, yo entiendo a la gente de otro país que dice, ¿cómo? En la Argentina, un país de la libertad, un país libertario, y tienen un sistema sanitario de Corea del Norte. Y sí, yo Esa es la contradicción. absolutamente, yo Esa es estoy la contradicción absolutamente, por la cual vos estás acá, porque en realidad muchas personas no podían creerlo y me decían, pero eso es imposible que suceda. Digo, pero hace años que venimos hablando de esto, hace muchísimo tiempo que venimos hablando de esto, quizás porque, vuelvo a repetirlo, esto porque fueron cambiando los gobiernos, pero la ley siguió siendo siempre exactamente la misma, no hubo ningún cambio, ninguna no modificación. hubo estas provincias que para quedar bien con la Organización Mundial de la Salud y para recibir los millones de dólares que reciben a través de la Organización Panamericana de la Salud, han incrementado la severidad y la obligatoriedad y la compulsividad de las vacunas para recibir más dinero. Esa es la realidad. Claro, Acá bueno, no hay... Pero Julio, hoy día las provincias hacen los convenios y los acuerdos, los hacen directamente con la Organización Panamericana de la Salud o Claro, y slash además OMS. Ni siquiera pasan por el Ministerio de Salud de la Nación, que por supuesto lo avala, pero hoy día los convenios de compra de cualquier tipo de insumos médicos o de lo que fuera, lo hacen a través directamente la provincia con la OPS. bueno, y vos fíjate que yo te voy a dar hay una vacuna contra la hepatitis B que se llama Genvac, Gem- Genevac.
de la India. Esa, esa vacuna ingresa a la Argentina y no fue aprobada ni por la FDA ni por el ANMAT. Es la vacuna que actualmente se está inyectando a los niños recién nacidos en Mar del Plata. Ure. Sobre este tema estamos investigando, estamos haciendo una investigación a fondo. O sea, es una vacuna que no pasa por los controles del Estado, que no pasó por los controles de ningún organismo internacional, que se fabrica en la India y cuyo contenido, según manifestaciones de Chinda Brandolino, Sí. tiene 120 veces más aluminio y 85 veces más mercurio del recomendado para un bebé. Y esta inyección se la están dando a los recién nacidos. Eso es Nosotros criminal. nosotros estamos atrás de esta información, ya tenemos una prueba bastante armada, nos faltan muy pocos datos más para iniciar una acción y, bueno, estamos apurados porque queremos prevenir a todos los padres cuyos hijos nazcan, que no permitan que si no se les dé una vacuna sin un consentimiento informado y sin decirle cuál es la vacuna que le van a dar, cuál es el contenido, cuáles son los componentes, para que lo Ojo. consulte su médico y que el médico resuelva si se le debe dar o no la vacuna, como es el derecho El de cual todos. el cual el médico es responsable, ¿no? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad? Me hiciste acordar, pero te iba a preguntar al final, pero te lo pregunto ahora. El médico, cuando emite una receta médica con su sello y con su firma para que se le coloquen determinadas vacunas a los niños, ¿son responsables ante la ley sobre eso? Si hay algún efecto adverso que se pueda comprobar o Sí, no. necesitan porque la imposición la pone el Estado, o sea, no necesitan. Lo que sí nosotros los hacemos responsables cuando nosotros acompañamos certificados médicos que digan, este niño no hay que vacunarlo hasta que no se descarten las secuelas que podría tener por tal cuestión. Si después un médico ordena la vacunación y ese niño tiene secuelas, ese médico es responsable. Pero por la ley nacional, como hay que vacunarlos por la fuerza, lo que pasa que una cosa es vacunar por la fuerza con las vacunas aprobadas por el ANMAT y otra, vacunarlo por la fuerza con la vacuna que compraste más barata porque la compraste en la India y no Claro. pasó en el lugar. Ahí sí hay una responsabilidad personal de los directores médicos, del médico, de todo, de ANMAT, porque ANMAT tiene que controlar que esto no ocurra, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente en la Argentina estos controles son muy esporádicos o inexistentes, o no se controla. Y bueno, nos enteramos que, como ocurrió con el fentanilo, nos enteramos que el fentanilo estaba adulterado o intoxicado cuando murieron más de 100 personas. Nos enteramos en el laboratorio de Claro. ANMAT, analizaron el fentanilo y dijeron, no, no, esto no se puede dar porque está adulterado. Nos enteramos cuando la gente se muere. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se mueran todos los bebés para darnos cuenta que están comprando vacunas a la India y le están inyectando a los bebés vacunas con más de 100 veces el aluminio que puede soportar un bebé? Es una locura y una coacción absoluta por medio de las provincias y después de sus efectores públicos y o privados también, ¿no? Porque ellos lo único que hacen es remitirse a un eslogan muy común que utiliza todo el mundo y te dicen, esto viene de arriba. O sea, vos preguntás en algún lugar, preguntás en alguna municipalidad, preguntás en algún, en donde sea, ah, no sé, yo acato Pero vos, porque esto viene de arriba. nadie lee nada, nadie estudia No. nada. ¿Cómo puede ser que un gobierno, estamos hablando de un gobierno provincial, de una provincia rica y con miles de profesionales como en Mendoza, aprueba una resolución en base a una ley derogada, que nadie leyó nada? O sea, todos cobraron, levantaron la mano porque se Dijeron, aseguraron claro. un porcentaje en las ganancias de la vacuna. Nadie lee nada, nadie, estamos
nosotros estamos intoxicados de funcionarios y políticos corruptos e ineptos. Ni siquiera Tal cual. disimulan su corrupción, No, porque es tal el grado de ineptitud. Y en la República Argentina, para si esto lo escuchan personas que no son de nuestro país, en la República Argentina tenemos una clase política que ha sido seleccionada con una selección inversa, porque hay mucha gente muy profesional, muy honesta, muy buena, que huye de la política partidaria, huye de la política. E ingresan a la política la parte de la población descartable, con poco conocimiento, poca cultura, mucha ambición, mucha corrupción. Entonces, la clase política actual, si la comparamos con la clase política de hace 30 años, 40 años, o leemos lo que era el Congreso de la Nación, hoy parece un mercado persa lleno de gente que no tiene la menor idea de nada, que discute cualquier cosa, que no discuten leyes, discuten entre ellos, se pelean, hablan de derecho internacional en vez de hablar de estas cuestiones básicas, se pelean por la invasión a Gaza, está bien que tenga su opinión, pero el Congreso Nacional es para resolver los problemas nacionales, no los problemas de Gaza, los problemas de... Es tan grande la falta de idoneidad, de conocimiento y la corrupción en nuestra clase política, que estamos viviendo esto, que se aprueban leyes sin haber leído nadie, entre miles y miles y miles de personas que están en un gobierno, nadie la leyó. Porque cualquiera que lo hubiese leído dice, no, no, pero acá pará. está Esto fundado no en una funciona. hace 8 años. No, acá todo se aprueba, todo pasa y todos cobran. Bueno, pero Y aparte, en lo que es sanitario, están aprobando cosas que ni siquiera son médicos los que están aprobando este tipo de leyes, tienen otra formación. No hubo debate en ningún momento como para que... 20 asesores. Sí, Yo bueno, soy, un día soy legislador y tengo que aprobar una construcción de un puente, le voy a preguntar a un ingeniero. claro. Bueno, y si tienen lo que pasa es que los asesores son los amigos que le llevaban mate en el comité o el que le paseaba el perro a la mañana. Entonces no tienen 20 científicos de asesores, tienen 20 amigos con los que se reparten el sueldo. Esa es la verdad, esa es la cruda realidad de nuestro país. Es una tarea nuestra, lo que yo descreo absolutamente de la política partidaria, pero creo firmemente en en la presión social, que la presión Sí, social a través del conocimiento solidario, de esto que estamos hablando, tal cual. de explicar y de hacer ver a la gente qué es lo que está ocurriendo, la realidad. Apagar el televisor y encender el cerebro, encender la mente, encender El la sentido común. sentido común, bueno, y poniéndonos todos de acuerdo que si nosotros somos mayoría los que queremos que nuestros hijos vivan sanos, que no queremos que los maten, que no queremos estar intoxicados, que queremos comer una verdura que no tenga glifosato, O que queremos queremos... respirar aire que no esté contaminado por los chemtrails, por ejemplo. Somos al 99,9%. Ese mínimo porcentaje, que es el que tiene el poder, el que domina los medios, que domina a los políticos, es el que nos pretende dirigir nuestra vida. Así que nosotros vamos a ganar. Yo no tengo la menor duda que la presión social, el conocimiento, el desarrollo intelectual va a hacer que las cosas cambien. Lamentablemente va a haber una parte de la población que va a seguir creyendo en el sistema, que va a Sí, seguir mirando es televisión verdad. y bueno, lamentablemente es parte, esto es una guerra y bueno, son las víctimas de la guerra. Nosotros somos los sobrevivientes de semejante ataque. Julio, escucha que te quiero hacer esta pregunta, porque estuvimos hablando todo el tiempo pareciera, ¿no? Que son cosas horribles o negativas. Bueno, desgraciadamente esta ley es negativa y es horrible y es nefasta y es criminal y es ilegal y es arbitraria y podemos buscarle todos los adjetivos descalificativos que se nos ocurra. Ahora,
Y esto va para todas las personas, lo que estoy hablando ahora y lo que está explicando Julio, no solo para la población argentina, sino también para los otros países que por ahí estaban un poco como, quizás tomando como en descrédito lo que se comentaba con respecto a esta ley. Por eso es que hoy te convoqué como para sacar todas las dudas de la boca y de una persona que hace muchísimos años que está trabajando en pro de sin partidos políticos, por supuesto, en pro de la salud, de la vida y de que los niños y las embarazadas y cualquier ser humano esté sano y no esté intoxicado. La pregunta que te quiero hacer, Julio, es ¿cómo le damos una mano a los papás para que, no sé si que logren, a ver, empoderarse es una palabra que se usó muchísimo tiempo, quizás esté a lo mejor un poco trillada, como decimos en Argentina, muy usada, pero creo que está bueno, ¿no? Creo que el conocimiento también está bueno. ¿De qué forma podrían accionar los padres para poder sortear estos obstáculos? Voy a llamarlo obstáculos porque realmente es una Voy a tratar pirámide. yo voy a tratar de resumirlo. Yo esto lo escribí en el último libro que escribí, que se llama Agenda de la Resistencia. Sí, Hay un capítulo dedicado exclusivamente a este tema, donde es un libro donde cuento todo el tema de cómo podemos defendernos del globalismo sin enfrentarlo, sin siempre eh, siendo contar inteligente con estrategias. el globalismo con un tanque de guerra que se nos viene encima y no podemos poner el pecho y enfrentarlo, sino que tenemos distintas estrategias. Bueno, y en el capítulo ese presento varios modelos de estrategias para eludir la vacunación. Cómo hay que engañar al sistema para que el sistema piense que nosotros vamos a vacunar a nuestro hijo y que no nos ataque, que no ponga el mecanismo judicial y represivo en marcha, ¿no? Pidiendo una prórroga para vacunar a nuestro hijo, acompañando un Sí. certificado médico. Bueno, es un poquito difícil de explicar, No, pero no, no, pero hay, a hay su vez vos también tenés un canal en Telegram, que es muy importante que la gente lo sepa, para que pueda todos estos ingresar. modelos están todos publicados en Telegram. Yo ahora unifiqué todo. Es un libro de 330 hojas. Te imaginas que es bastante difícil tardé, yo durante todos estos años, de 2020 hasta ahora, he puesto a disposición de todo el mundo en forma gratuita modelos para defenderse de los embates del Estado, Ujú. del Estado Es verdad. totalitario, por supuesto, y del fraude. Y bueno, y entre ellos, cómo hacer para eludir tanto las clases de educación sexual integral, la vacunación por la fuerza en las escuelas, la vacunación por la fuerza cuando un bebé nace, con modelos de certificados médicos, por supuesto hay que contar con un médico de Sí, confianza. sí, por supuesto. Pero bueno, hay todo una forma de hacerlo como para eludir la vacunación compulsiva y por la fuerza inmediata, que eso nos da tiempo a los que estamos luchando por este tema, por la vida de los niños y por la supervivencia, darnos tiempo que espero que la Corte haga lugar al pedido de inconstitucionalidad y si no lo hace, posiblemente también hagan lugar a la denuncia penal por envenenamiento que he hecho y bueno, y seguiremos actuando hasta que o bien el presidente de la Nación modifique la reglamentación de la ley, o sea, tenemos varios frentes de combate Sí. actuando, lo que necesitamos y le recomiendo a la gente que tome las medidas dilatorias, ¿no? Uno al sistema no le tiene que decir al sistema, no lo quiero vacunar porque las vacunas son una porquería. Uno le tiene que decir, bueno, las voy a vacunar, pero el médico todavía me dice que haga unos estudios antes de vacunar a mi hijo le pido una prórroga y después presento el certificado. Bueno, Y ese Julio, el canal tuyo de Telegram, porque el el canal Julio Julio, Razona, Julio Razón, abogado, canal de información. Julio Razona, Abogado, abogado, canal de información, ¿sí? Así ahí que van a tomen. encontrar lo que pasa es que son cientos de presentaciones que he hecho, están todas compiladas en ese libro. ¿Te imaginas? Bueno, Estamos hablando de una actividad diaria de 5 años. ¿Te imaginas que tal hay cual. todo? Hablo de Por otro lado, Julio, el libro que escribiste, que no es no es el primero, ¿no?
La gente si quisiera Lo puede obtenerlo, comprar por Mercado Libre, por Mercado Libre, está en venta en Mercado Libre, tiene Mercado Libre pone libros, Agenda de la Resistencia, y ahí va a aparecer. Y si no, también por un WhatsApp, que te doy el número, que nosotros lo enviamos, muchos los enviamos al exterior, es 223-535-0016. Y lo enviamos, si es en Mar del Plata, le decimos que se lo entregamos puerta a puerta. sí. Yo nos escriben al WhatsApp y bueno, ahora estoy por publicarlo en Amazon para que se pueda vender en todo el mundo. Hemos vendido muchísimos. Ese libro, todos mis derechos los he cedido al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. O sea, No, bueno, yo no lucro. como también hiciste con el libro Era así, ¿te Sí, acordás? sí, 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 sí. Que ese también El, es un libro, la verdad que muy sumamente interesante y creo que debería ser de lectura obligatoria para los padres. sí, ese es un libro sobre prevención temprana de abuso sexual infantil. Cuando un adulto puede darse cuenta que Tal cual. un niño es abusado, aunque no lo manifieste verbalmente. Dice, sí, ese libro también. Y bueno, y yo creo que con estas cosas, yo siempre digo que los abogados en estos temas somos como bomberos apagando un incendio, ¿no? Que Sí, no podemos pedir, mandar un presupuesto, digo, bueno, te cobro tanto para apagar el incendio. Tenemos que salir a actuar. tal cual. Y como tienen un costo de producción, los libros y todo, bueno, eh, pagamos el costo de elaboración del libro, de edición, y el resto se lo entregamos a la cooperadora del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, que es un hospital intersonal que hace un trabajo increíble con los chicos, pero increíble, una profesionalidad y un amor por los chicos increíble que, bueno, creo que merecen tener todo el respaldo nuestro, ¿no? Claro, la verdad, Julio, que fue una conversación, nos llevó cuánto, casi más de una hora. Bueno, nosotros nos quedaríamos hablando siempre muchísimo más. Julio, además de ser un excelente profesional, para mí es una gran persona. Siempre digo lo mismo, lo hago público cada vez que puedo, porque he recibido siempre mucha ayuda por parte de él en cualquier situación en la que me he metido o en la cual he tenido que intervenir, porque así mi carácter lo requería. Así Bueno, que, vos sos parte del libro, hay un capítulo ¿a dónde cuando estoy? Soy parte del libro. y luego, bueno, cuando hiciste la presentación en el Consejo Deliberante, cuando Upa, sí. está Bueno. desarrollado, así que después te lo voy a alcanzar, sos una parte muy importante de esa historia. Claro, bueno, esa presentación que está en el canal de YouTube está muy abajo porque fue en agosto del 2023 y me hubiese sido tanto por tu guía y por Adriana Kanga, que es psicóloga y sexóloga y especialista en niños y adolescentes en prevención de abusos infantiles, no hubiese podido llegar a ese lugar. Así que bueno, siempre voy a estar agradecida por todo ese apoyo incondicional que me han brindado, que no me lo brindaron a mí, sino que fue para despertar un poco más la inquietud en los padres y para que la, las voces no dejen de estar elevadas un poco, ¿no? Porque en sí el sistema lo que pide es que nosotros nos callemos y nos autocensuremos. Entonces vamos a hacer Claro, todo lo contrario, vamos a seguir hablando, vamos a no dejar de hablar nunca y vamos a hacer todo lo posible para que nuestras voces sigan estando latentes todo el tiempo. claro, pero vos fíjate qué importante que es que lo que hiciste, yo eso lo resalto mucho en el tema de la transición de género, abuso sexual infantil y todo Sí, esto, capítulo, lo importante que desde una localidad del interior, eso tuvo una trascendencia increíble y que fue contundente. A veces, por eso sí, yo a tal veces cual. te digo, anímese a hacer cualquier cosa, porque no importa
anímese a hablar, qué sé yo, con el dueño del supermercado, con el Claro. empleado, explíquele, y uno nunca sabe qué acto de la vida va a tener una trascendencia y una influencia tan grande como tuvo lo que vos hiciste. Te Sí. puedo asegurar un antes y un después de esa presentación, y creo que también fue muy importante la persecución que tuviste para que le digas dónde había sacado el material, porque ahí te das cuenta que era todo escondidas, era toda una cosa nefasta que la pudimos exponer, como estamos exponiendo ahora desde el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, De calidad. debo reconocerlo, y lo voy a decir al público, ese material todavía lo tengo. O sea, Ah, porque ese colegio decidió en su momento no hacerlo público. Cuando Julio habla sobre esto, habla sobre todo el material que había llegado a los colegios sobre educación sexual integral y que estaban siendo repartidos en colegios primarios, lo cual era una locura absoluta porque era digno de un sex shop. Y bueno, decidí tomar la banca ciudadana de mi ciudad en ese entonces y bueno, exponer ante los concejales, pero siempre tuve al lado guiándome para presentar las actas y todo lo que, todo ese, la burocracia que se necesita a Julio por un lado y a Adrián Lacanga en la parte de lo que es psicología por otro lado, como para poder explayar con de una forma correcta lo que es la vulneración de los niños, ¿no? Así que claro, pero fíjate qué importante y qué auspicioso que es para cualquiera que nos esté escuchando, que cualquiera cualquiera. puede tener una iniciativa, o cualquier persona tiene una iniciativa y que sabe, esa persona que sepa que va a tener el apoyo de todos nosotros si se le ocurre hacer algo Por favor, tan generoso, ¿no? sin Creo que, duda, sin sí, sí. duda. Julio, gracias por todo este tiempo. Siempre estás a disposición. Hoy es un día sábado, ya casi 8:30 de la noche. Y bueno, lo convoqué esta mañana, sinceramente, y le pregunté a Julio, ¿vamos a hacer esto? Sí, lo hacemos, no hay problema por la hora, más tratándose siempre de lo que es la salud y de lo que son los niños. Acá no hay ningún rédito ni económico entre Julio y yo, acá no hay intereses, acá no hay nada. Simplemente el único interés que tenemos es llevarle a la gente la información justa, la que es coherente, la que es correcta. Por eso es que quería que hablaras vos en este video, ¿no? En esta explicación de esta ley 27491 que tanto nos afecta a todos los argentinos y que sea de la mano de una persona que maneja las leyes, sobre todo que tiene tantos títulos como vos tenés y una carrera de casi más de 40 años, ¿no? O le estoy errando. No, no, sí, 40 años de ejercicio profesional. Exactamente. Así que no estoy hablando con ningún improvisado. Bueno, Julio, te mando un beso y te agradezco que me hayas llamado. Para mí siempre es un halago que me consideres. no, para mí también. Bueno, Julio, te mando un abrazo enorme. Espero que todas las dudas estén fuera de lugar y si no, pueden dejar los comentarios abajo, que seguramente alguno los va a responder, alguno no, Julio los va a responder, pues lo estoy presionando en este momento y si no, se van directamente al canal de Telegram de Julio, que lo van a poder encontrar como Julio Razona, abogado, canal de información. En Instagram también figura como Julio Razona, que ahí sube continuamente, todo el tiempo está hablando de lo mismo, como sos como la gota china, ¿viste? Sí, sí. Le das todos los días, Ay, o cada 2 días, todo esto que estuve hablando, trato de contarlo así brevemente o de sí, escribir brevemente todos los días para generar información, ¿no? Porque la exacto, gente cuenta. Un ratito le dedico, saco un tiempo de mi trabajo personal y claro, profesional y le dedico un tiempo a esto de comunicar porque creo que es imprescindible sí, para la vida. sin duda. Julio Razona, muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos y para toda tu familia, y espero que Gracias. todos los que estén viendo este video tengan la posibilidad de dejar sus comentarios abajo como lo dije antes. Gracias, Julio, un abrazo enorme. Igualmente, un beso grande.